Ella estaba atendiendo la última mesa, hasta que el millonario vio el dibujo de infancia de su hija perdida en su cartera y se paralizó. El reloj de pared del restaurante El Corazón marcaba las 11:30 de la noche, cuando Valeria Montoya por fin pudo quitarse el delantal manchado de salsa y café. Había sido otro día de locos, turno doble, mesas llenas, propinas miserables y pies que le gritaban por descanso. Pero así era su vida desde hace 5 años, desde que se quedó completamente sola en este mundo tan cabrón. «Ya me voy, don Carlos», le gritó al dueño que contaba billetes arrugados en la caja registradora. «Mañana vengo tempranito para el desayuno. Órale, güerita, que descanses. Y no olvides que el viernes viene el inspector de sanidad, así que ponte las pilas con la limpieza». Valeria suspiró. Siempre había algo más que hacer, siempre una preocupación extra que cargar. Se colgó la bolsa al hombro y caminó hacia la puerta trasera, esa que daba al callejón donde siempre estacionaba su bicicleta destartalada. El aire nocturno le pegó en la cara como una caricia fresca después de horas respirando grasa y vapor de cocina. Fue entonces cuando pasó su cartera vieja, esa que había sido de su mamá Inés. Se atoró en la correa de la bolsa y se le cayó al suelo de concreto. El sonido seco la hizo voltear justo cuando todo su contenido se esparció como confeti triste, monedas que rodaron hasta perderse en la oscuridad, su credencial del IFE toda doblada, recibos de luz atrasados, y ahí, flotando como una mariposa amarillenta, ese dibujo que siempre cargaba consigo. «Ay, no manches», murmuró mientras se agachaba a recoger todo. Sus dedos temblaron al tomar el papel que conocía de memoria. Ese dibujo que era lo único que tenía de su infancia borrada. Adentro del restaurante, a solo unos metros de distancia, Rodrigo Santamaría terminaba de empujar la comida en su plato. 55 años, traje de marca que no lograba ocultar el peso de su tristeza, y una botella de tequila Don Julio que había sido su única compañía en esta fecha maldita. 20 años. 20 años exactos desde que su niña se esfumó como humo en el aire. Cada 15 de noviembre era lo mismo. Se escapaba de su oficina, de sus juntas, de todo ese mundo de acero y concreto que había construido para no pensar, y venía a este restaurante de barrio donde nadie lo conocía, donde podía ser solo un hombre roto recordando a su hija sin que los periodistas le tomaran fotos de su dolor. «¿Ya se va, señor?», le preguntó tímidamente una mesera joven que había estado sirviéndole toda la noche. Rodrigo alzó la vista. Era bonita, con esos ojos grandes y tristes que le recordaban. No podía seguir viendo a Natalia en cada niña morena que se cruzaba en su camino. Esa locura lo había llevado a buscar fantasmas durante 2 décadas. «Sí, ya es tarde», murmuró, dejando unos billetes sobre la mesa. «Quédese con el cambio». Se levantó despacio, sintiendo cada uno de sus años en las rodillas, y caminó hacia la salida. Fue al pasar junto a la ventana cuando la vio, una joven agachada en el callejón, recogiendo cosas del suelo. Algo en sus movimientos le llamó la atención. Esa manera delicada de tratar lo que parecían simples papeles, por pura curiosidad, se acercó a la ventana, y entonces el mundo se detuvo. La muchacha tenía en las manos un dibujo, un papel amarillento que parecía haber vivido 1000 vidas. Rodrigo apenas podía respirar mientras sus ojos se enfocaban en esos trazos infantiles. Una niña sonriente de la mano de un hombre en traje, y abajo, con letra temblorosa de crayola azul, las palabras que le atravesaron el pecho como dagas. «Papá y yo, Dios santo», susurró, y sin pensarlo, salió del restaurante como alma que lleva el diablo. Valeria seguía agachada, guardando sus cosas en la cartera, cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella. Se volteó asustada, lista para salir corriendo si era necesario. Los callejones de noche no eran lugar para una mujer sola, pero lo que vio la dejó helada. Un hombre mayor, elegante pero con cara de haber visto un fantasma, la miraba como si ella fuera la aparición de la Virgen de Guadalupe en persona. «El dibujo», dijo con voz quebrada, señalando el papel en sus manos. «¿De dónde sacó ese dibujo?». Valeria apretó el papel contra su pecho instintivamente. Era lo único que tenía de su pasado, lo único que la conectaba con quien había sido antes de que su memoria se convirtiera en un hoyo negro. Es mío», tartamudeó. «Lo he tenido desde siempre». «Por favor». Rodrigo dio un paso hacia adelante, y ella pudo ver que tenía lágrimas en los ojos. «Por favor,
Déjeme verlo bien. Algo en su voz, algo en la desesperación pura que destilaba, hizo que Valeria bajara la guardia. Con manos temblorosas, le extendió el dibujo. Rodrigo lo tomó como si fuera la hostia sagrada, y al verlo de cerca, un sollozo se le escapó del pecho. Es idéntico, exactamente idéntico. ¿Idéntico a qué?, preguntó Valeria, sin entender nada pero sintiendo que algo muy importante estaba pasando. Rodrigo la miró a los ojos por primera vez. Realmente la miró, y lo que vio lo dejó sin aliento. Los mismos ojos de almendra, la misma nariz respingada, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba confundida. Mi hija Natalia hacía dibujos exactamente iguales. Desapareció hace 20 años, cuando tenía 8 años. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire mismo se había vuelto sólido. Valeria sintió que las piernas le temblaban, que algo profundo en su interior se agitaba como bestia enjaulada. Yo no sé quién era antes de los 9 años, susurró. Mi mamá Inés me encontró en un orfanato en Guadalajara. Me dijo que llegué traumatizada, sin memoria, solo con este dibujo. Rodrigo se aferró al papel como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. 20 años de búsqueda, 20 años de noches sin dormir, 20 años de culpa por no haber podido protegerla. Inés. ¿Cómo se llamaba su mamá completa? Inés Delgado. Había sido monja, pero dejó los votos para cuidarme. Murió hace 5 años. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Rodrigo, como un rompecabezas macabro. Una niña traumatizada, sin memoria, en Guadalajara. La edad coincidía, la fecha coincidía, y ahora ese dibujo, ese maldito dibujo que era exacto a los que su Natalia hacía. ¿Cuántos años tiene usted? 28. Cumplo 29 en enero. Rodrigo hizo las cuentas rápidamente. Si tenía 8 cuando desapareció. La edad cuadraba perfectamente. ¿Me permite invitarla a un café?, le preguntó con voz temblorosa. Necesito platicarle algo que podría cambiar su vida para siempre. Valeria lo miró con desconfianza. Su mamá Inés siempre le había dicho que no confiara en desconocidos, especialmente en hombres ricos que aparecían de la nada con promesas raras. No sé, es muy tarde y... Por favor. Rodrigo se llevó una mano al pecho, donde su corazón latía como loco. Solo 1 hora, si después de escucharme quiere irse, la llevo a donde guste. Pero este dibujo podría ser la respuesta que he buscado durante 20 años. Algo en sus ojos, algo en la manera desesperada con que la miraba, le dijo a Valeria que este hombre no le haría daño. Y si era honesta consigo misma, llevaba toda la vida preguntándose quién había sido antes de que su memoria se borrara como pizarrón. Está bien, suspiró, pero aquí nomás en la esquina, en el Sanborns que está abierto toda la noche, y si me siento rara, me voy. Rodrigo asintió, sintiendo que por primera vez en 2 décadas, el universo le daba una oportunidad de encontrar a su niña perdida. Como usted guste y señorita. ¿Cómo se llama? Valeria Montoya. Valeria, repitió él, saboreando el nombre. Yo soy Rodrigo Santamaría. Ninguno de los dos sabía que ese encuentro casual en un callejón oscuro iba a desencadenar una avalancha de secretos, mentiras y verdades que habían estado enterradas durante 20 años, ni que antes de que todo terminara, iban a descubrir que el amor familiar puede sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la traición más cruel. El Sanborns de la zona rosa nunca dormía, y a esa hora de la madrugada se llenaba de una mezcla extraña: taxistas tomando café cargado, trasnochados pidiendo chilaquiles para bajar la cruda, y algún que otro empresario insomne como Rodrigo, que ahora tenía enfrente a la posible respuesta a 20 años de pesadillas. Valeria removía su café con leche nerviosamente, sin probarlo. El hombre frente a ella parecía decente, pero su historia sonaba a pura película de la tarde. A ver si entendí bien, dijo, mirándolo con esos ojos que a Rodrigo le partían el alma por lo familiares que le resultaban. ¿Usted cree que yo soy su hija desaparecida porque hago dibujos parecidos? No solo parecidos. Rodrigo sacó su celular y le mostró una foto que tenía guardada como tesoro. Exactamente iguales. Mire, Valeria casi se atraganta con el café. En la pantalla había un dibujo infantil idéntico al suyo. La misma niña sonriente, el mismo hombre de traje,
hasta la misma letra temblorosa que decía «Papá y yo». Esto es imposible», murmuró, comparando mentalmente con el dibujo que llevaba en su bolsa. «Natalia tenía una obsesión con dibujar a los dos juntos», continuó Rodrigo, la voz cargada de melancolía. «Decía que así nunca me olvidaría cuando fuera al trabajo. El día que desapareció, había hecho 3 dibujos iguales en la mañana. El mesero se acercó para rellenar las tazas, pero ninguno de los dos lo notó. Estaban demasiado absortos en su propia burbuja de imposibilidad y esperanza. «Pero yo me llamo Valeria Montoya», insistió ella. «Mi mamá Inés me crió desde los 9 años. Ella nunca me mintió sobre nada. Y antes de los 9, no recuerda absolutamente nada». Valeria cerró los ojos, intentando hurgar en esa oscuridad que era su memoria temprana. Como siempre, solo encontró fragmentos confusos, voces gritando, el sonido de llantas chirriando y una sensación de terror que la hacía despertar sudando algunas noches. «Solo pesadillas», admitió. «Inés me llevó con psicólogos, pero todos decían lo mismo: trauma severo, amnesia disociativa, que tal vez algún día recordaría, o tal vez no». Rodrigo se inclinó hacia adelante, estudiando cada gesto de su cara. Había algo en la manera como arrugaba la nariz cuando se concentraba, como su hija solía hacer con las tareas de matemáticas. «Valeria, necesito pedirle un favor enorme. Déjeme contratar a un investigador privado, solo para verificar la historia de Inés Delgado, para ver si hay alguna conexión». «No». La reacción de Valeria fue inmediata y defensiva. «Mi mamá era una santa. No voy a permitir que un desconocido vaya escarbando en su vida solo porque usted se aferró a una esperanza loca. Por favor, entiéndame». Rodrigo extendió las manos sobre la mesa. Suplicante: «Durante 20 años he seguido pistas falsas. He gastado fortunas en detectives. He visto esperanzas nacer y morir. Pero nunca había encontrado evidencia tan clara como ese dibujo». Valeria lo estudió en silencio. Había algo genuino en su desesperación, algo que le decía que este hombre había sufrido tanto como ella, solo que por razones diferentes. «Si acepto, y digo sí, ¿qué pasaría si resulta que no soy su hija? ¿Qué pasa conmigo después de que usted se desengañe? Entonces le pido perdón por haberla molestado. Le pago cualquier inconveniente que le haya causado, y la dejo en paz», respondió Rodrigo con honestidad absoluta. «Pero, Valeria, si hay aunque sea una posibilidad de que usted sea mi Natalia». No terminó la frase, pero no hacía falta. El dolor en sus ojos completaba las palabras que no podía pronunciar. Valeria suspiró profundamente. Toda su vida había sentido que le faltaba una pieza, que había un hueco en su historia, que Inés nunca había logrado llenar completamente, y ahora este hombre aparecía ofreciéndole respuestas que tal vez no quería conocer. «Está bien», dijo finalmente, «pero con condiciones. El investigador me informa a mí también todo lo que encuentre. Y si en algún momento me siento incómoda, separa todo. ¿De acuerdo?» Rodrigo sintió que el corazón se le salía del pecho. Era la primera esperanza real en 2 décadas. «De acuerdo. Conozco al mejor detective privado de la ciudad, Aurelio Campos. Es discreto, profesional y honesto como pocos». 3 días después, Aurelio Campos estaba en su oficina revisando los primeros hallazgos de su investigación. Era un hombre de 50 años, ex policía judicial que había dejado la corporación cuando se hartó de la corrupción. Ahora trabajaba para clientes privados, y el caso Santa María lo tenía intrigado. «Rodrigo, hay cosas raras aquí», le dijo por teléfono a su cliente. «Inés Delgado aparece en los registros de Guadalajara en 1999, justo cuando habría recogido a la niña. Pero antes de esa fecha, es como si no hubiera existido». Del otro lado de la línea, Rodrigo sentía que se le aceleraba el pulso. ¿Qué quiere decir con que no existía? No hay registros de nacimiento, no hay historia laboral, no aparece en ningún convento o seminario. La primera huella documental de Inés Delgado es cuando adopta informalmente a Valeria. Es como si se hubiera inventado esa identidad de la nada. Aurelio revisó sus notas mientras hablaba. Había algo más que no le cuadraba, pero prefería verificarlo antes de alarmar a su cliente. «Siga investigando», le pidió Rodrigo. «Y Aurelio, sea muy cuidadoso. Si Valeria es realmente mi hija, alguien se la quitó hace 20 años. Ese alguien podría no querer que se sepa la verdad. Mientras tanto,
En una oficina lujosa del centro de la ciudad, Esteban Santamaría revisaba estados financieros con la concentración de quien ha hecho de los números su religión. A los 52 años, había convertido su posición como hermano menor en una ventaja. Mientras Rodrigo se destruía buscando fantasmas, él había construido meticulosamente su poder dentro del imperio familiar. Su secretaria tocó la puerta discretamente. «Señor Santamaría, su hermano está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Esteban frunció el ceño. Rodrigo casi nunca venía a su oficina. Y cuando lo hacía, generalmente era por alguna crisis. «Que pase». Rodrigo entró con esa energía nerviosa que Esteban conocía tan bien, esa que aparecía cada vez que su hermano creía haber encontrado una pista sobre Natalia. «Hermano», dijo Esteban, levantándose para abrazarlo. «¿Qué te trae por acá? ¿Te ves diferente? ¿Pasó algo? Tal vez encontré a Natalia», soltó Rodrigo sin preámbulos. Esteban sintió que el mundo se tambaleaba, pero logró mantener la composición. «¿Cómo? ¿Dónde? Cuéntame todo». Rodrigo le relató el encuentro en el callejón, el dibujo idéntico, la historia de Valeria. Con cada palabra, Esteban sentía que una bomba de tiempo empezaba a hacer tic-tac en su pecho. «¿Ya confirmaste que es ella?», preguntó, tratando de sonar esperanzado cuando en realidad estaba aterrorizado. «Contraté a Aurelio Campos para investigar. Los primeros reportes son prometedores. Hay inconsistencias en la historia de la mujer que la crió». Esteban asintió, fingiendo emoción mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que actuar rápido. Tenía que controlar la situación antes de que todo se viniera abajo. «Es increíble, hermano, después de tantos años», le palmeó el hombro a Rodrigo. «Pero no te hagas ilusiones todavía. Sí, ya hemos pasado por esto antes». «Lo sé», admitió Rodrigo. «Pero Esteban, algo me dice que esta vez es diferente. Cuando la vi, cuando miré sus ojos, es ella, en mi corazón. Sé que es ella». Después de que Rodrigo se fue, Esteban se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir con el dinero que debería haber sido de Natalia. Durante 20 años había vivido con la tranquilidad de saber que su secreto estaba enterrado junto con la única testigo, pero ahora la niña había regresado de entre los muertos, y con ella, la posibilidad de que todo su mundo se desmoronara. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía memorizado pero que esperaba no tener que usar nunca. «Soy yo», dijo cuando contestaron. «Tenemos un problema muy grande». Esa misma tarde, Valeria terminaba su turno en el Corazón, cuando Rodrigo apareció en la puerta del restaurante. En los 3 días que habían pasado desde su encuentro, no había podido sacárselo de la cabeza. «¿Cómo va la investigación?», le preguntó mientras se quitaba el delantal. «Aurelio encontró algunas inconsistencias en la historia de Inés», respondió Rodrigo cuidadosamente. «Pero nada concluyente todavía. Lo que no le dijo era que el detective había encontrado algo más. Registros de una empleada doméstica llamada Lucía Vázquez, que había trabajado en su casa justo antes del secuestro y que había desaparecido la misma noche que Natalia. Una empleada que, según las descripciones de otros trabajadores, se parecía mucho a la mujer que Valeria había conocido como Inés Delgado. Aurelio Campos había visto muchas cosas en sus 20 años como investigador, pero pocas lo habían mantenido despierto como el caso Santamaría. Era viernes por la noche, y seguía en su oficina, rodeado de fotografías, documentos y una computadora que mostraba registros que no deberían existir. «Pinche rompecabezas», murmuró, tomando otro trago de café frío. La conexión había aparecido esa misma tarde, enterrada en los archivos del IMSS. Lucía Vázquez, empleada doméstica de la familia Santamaría desde 1998 hasta noviembre de 2004. Fecha de baja: 16 de noviembre de 2004, un día después de la desaparición de Natalia Santamaría. Motivo de la baja: no se presentó a trabajar, pero lo que realmente le había helado la sangre era la fotografía del expediente laboral. La mujer que miraba desde esa imagen gastada era idéntica a Inés Delgado, según las descripciones que Valeria le había dado. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Bueno, Aurelio, soy Rodrigo. ¿Encontraste algo más? Rodrigo, necesitas venir a mi oficina ahorita mismo y trae a Valeria lo que encontré».
Esto va a cambiar todo. Una hora después, Valeria estaba sentada en una silla frente al escritorio de Aurelio, con Rodrigo a su lado. Sus manos temblaban mientras el detective extendía fotografías y documentos como cartas de un juego macabro. Inés Delgado no existía antes de 1999, comenzó Aurelio. Pero Lucía Vázquez sí. Trabajó en la casa de los Santa María durante 6 años, hasta el día después de que desapareciera Natalia. Valeria tomó la fotografía del expediente laboral, con dedos temblorosos. Era su madre, no había duda, más joven, con el pelo diferente, pero definitivamente era Inés. No entiendo, susurró. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me dijo que había sido monja? Creo que te mintió para protegerte, dijo Aurelio suavemente, porque lo que descubrí después es todavía más perturbador. Sacó otro expediente, más grueso, lleno de fotografías policiales y reportes. El 15 de noviembre de 2004, la misma noche que desapareció Natalia, hubo una fiesta en la mansión Santa María, una celebración por un contrato millonario que acababan de firmar. Había más de 100 invitados, incluidos políticos, empresarios, gente muy poderosa. Rodrigo se inclinó hacia adelante, sintiendo que algo terrible estaba por revelarse. ¿Qué tiene que ver eso con...? Según testimonios que pude conseguir de otros empleados, Lucía estaba trabajando esa noche. Servía bebidas, atendía invitados, pero alrededor de las 10 de la noche, desapareció. Al mismo tiempo que tu hija, el silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valeria sentía que el mundo giraba demasiado rápido alrededor de ella. «Hay más», continuó Aurelio. «Encontré a una ex empleada, Carmen Reyes, que trabajaba en la cocina esa noche. Ahora vive en Puebla. Se retiró hace años. Hablé con ella por teléfono esta tarde. Sacó una grabadora pequeña y la puso en el escritorio. Puedo reproducir lo que me dijo». Rodrigo asintió, aunque una parte de él no quería escuchar lo que venía. Aurelio presionó play, y la voz de una mujer mayor llenó la habitación. «Ay, sí me acuerdo de esa noche. ¿Cómo no me voy a acordar? Fue la última vez que vi a la niña Natalia. Lucía estaba muy nerviosa toda la semana. Decía que algo malo iba a pasar. Yo pensé que se refería a la fiesta, que siempre eran un desmadre con tanta gente importante. Pero esa noche, como a las 10, la vi corriendo hacia el jardín. Iba llorando, gritando algo de que no podía permitirlo. Pensé que se había vuelto loca. Después ya no la volvimos a ver, ni a ella, ni a la niña». Valeria se llevó las manos a la boca, sintiendo que iba a vomitar. Las piezas comenzaban a encajar de una manera horrible, imposible. Carmen me dijo algo más. Continuó Aurelio, que esa noche vio a Lucía hablando muy alterada con don Esteban, el hermano del patrón, que parecía estar rogándole algo, pero él la ignoró completamente. Rodrigo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Su hermano había estado ahí esa noche. Había hablado con Lucía antes de que todo pasara. «Estás sugiriendo que Esteban...» «No estoy sugiriendo nada todavía», lo cortó Aurelio. «Pero conseguí algo más. Un contacto en la PGR me pasó expedientes del caso que nunca se hicieron públicos. Rodrigo, la noche que desapareció Natalia, también hubo un incendio en una casa de seguridad en Tlalpan. Murieron 3 hombres, todos con antecedentes por secuestro». Valeria se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Su mente era un huracán de imágenes fragmentadas que comenzaban a tener sentido. Voces gritando, el olor a humo, manos ásperas sosteniéndola, el rostro de Inés apareciendo como un ángel en medio de la pesadilla. Los vecinos reportaron que antes del incendio vieron a una mujer salir corriendo con una niña en brazos. Siguió Aurelio. La descripción coincide con Lucía Vázquez. «Dios mío», murmuró Rodrigo. «¿Estás diciendo que Lucía rescató a Natalia de los secuestradores?» Es la única explicación lógica. De alguna manera, Lucía supo lo que iba a pasar. Tal vez presenció algo, escuchó algo, siguió a los secuestradores, esperó su momento, y cuando pudo, rescató a la niña. Valeria se volteó desde la ventana, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Pero por qué no me regresó con mi papá? ¿Por qué huyó conmigo?» Aurelio intercambió una mirada cargada de significado con Rodrigo antes de responder. Porque si Lucía sabía quién estaba detrás del secuestro, también sabía que regresar a la casa habría significado la muerte para ambas.
El peso de esa revelación cayó sobre ellos como una losa. Si Lucía había huido, si había preferido robar a una niña antes que regresarla a su familia, era porque sabía que alguien muy cercano a los Santamaría había orquestado todo. «Necesito ver a mi hermano», dijo Rodrigo, levantándose con determinación. «Necesito preguntarle qué diablos pasó esa noche». «No», Aurelio lo detuvo. «Todavía no tenemos suficientes pruebas. Si confrontas a Esteban ahora y él está involucrado, podría destruir evidencia o, peor aún, lastimar a Valeria. Entonces, ¿qué propones? ¿Que sigamos investigando en secreto? ¿Que hagamos el examen de ADN para confirmar que Valeria es Natalia? ¿Y que busquemos más evidencia de lo que realmente pasó esa noche?» Valeria regresó a su silla, sintiendo que acababa de despertar de un sueño de 20 años, para descubrir que su vida entera había sido una mentira construida sobre una tragedia. «Mi mamá Inés, perdón, Lucía, sacrificó su vida entera para protegerme», susurró. «Dejó su trabajo, su identidad, todo, para mantenerme a salvo. Y murió llevándose el secreto», añadió Rodrigo. «Pero ahora nosotros vamos a descubrir la verdad. Te lo prometo, Natalia. Valeria, vamos a descubrir quién te quitó de mi lado y vamos a hacer que paguen». Esa misma noche, a varios kilómetros de distancia, Esteban Santamaría terminaba de cenar solo en su departamento de lujo en Polanco. Había sido un día extraño, lleno de nerviosismo inexplicable y la sensación constante de que algo se le escapaba de las manos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no tenía registrado. «El investigador está haciendo demasiadas preguntas. Encontró la conexión con LV. ¿Qué hacemos?». Esteban leyó el mensaje 3 veces antes de borrarlo. Después de 20 años, los fantasmas de aquella noche comenzaban a salir de sus tumbas. Había esperado que con la muerte de Lucía Vázquez, todos los cabos sueltos quedaran definitivamente cortados. Pero ahora su hermano había encontrado a la niña, y con ella, la posibilidad de que toda la verdad saliera a la luz. Caminó hasta su bar y se sirvió un whisky doble. En la pared, enmarcada en oro, había una fotografía de él y Rodrigo de niños, sonrientes e inocentes, antes de que el dinero, el poder y la envidia lo cambiaran todo. Tomó su teléfono y marcó el mismo número que había llamado días atrás. «Aceleren la investigación sobre el detective», dijo cuando contestaron, «y mantengan vigilada a la muchacha. Si realmente es Natalia, no podemos permitir que recupere la memoria de aquella noche». Colgó y se terminó el whisky de un trago. Había construido su imperio sobre los huesos de su sobrina desaparecida. No iba a permitir que nadie se lo quitara ahora. Aunque eso significara terminar lo que había empezado 20 años atrás, el laboratorio de genética forense lucía más como una oficina de gobierno que como el lugar donde se revelarían los secretos más profundos de una familia. Valeria se sentó en la silla de plástico blanco, observando cómo la técnica le limpiaba la mejilla interna con un hisopo estéril. «Listo», dijo la mujer con una sonrisa profesional. «Los resultados estarán en 3 días hábiles, Rodrigo». Sentado a su lado, se sometió al mismo procedimiento. Sus manos temblaban ligeramente, no por los nervios del examen, sino por la esperanza que amenazaba con desbordar su pecho después de 2 décadas de sequía emocional. «¿Y ahora qué?», preguntó Valeria cuando salieron del laboratorio hacia el estacionamiento. «Ahora esperamos», respondió Rodrigo. «Pero Valeria, independientemente del resultado, quiero que sepas que estos últimos días han significado mucho para mí. Por primera vez en 20 años, siento esperanza». Valeria lo miró de reojo mientras caminaban. Había algo en este hombre que despertaba sensaciones extrañas en su pecho, como ecos de una melodía que creía haber olvidado. «¿Me puede contar cómo era ella, su hija?» Digo. Rodrigo se detuvo junto a su Mercedes, las llaves en la mano, y por un momento su rostro se iluminó con una sonrisa que lo hacía ver 20 años más joven. Natalia era puro sol. Tenía esta risa contagiosa que llenaba toda la casa. Le encantaba hacer preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué papá tenía que trabajar tanto? A Valeria se le hizo un nudo en la garganta. Había algo familiar en esas palabras, como si hubiera escuchado esa descripción antes. ¿Qué más le gustaba? Los jardines. Pasaba horas en el jardín de la casa, hablando sola o inventando historias sobre las flores,
Decía que cada rosa tenía un nombre y una personalidad diferente. De pronto, como un rayo cayendo del cielo despejado, una imagen golpeó la mente de Valeria con tal fuerza que tuvo que apoyarse en el carro. Un jardín enorme, rosales rojos y blancos, y una vocecita que decía: «Esta se llama Esperanza porque siempre mira al sol». «¿Se encuentra bien?», preguntó Rodrigo, alarmado al ver su palidez. «Yo acabo de recordar algo», susurró Valeria, llevándose una mano a la frente. «Un jardín, rosales. Le puse nombres a las flores». Rodrigo sintió que el corazón se le paraba. Natalia siempre nombraba las rosas del jardín familiar. ¿Qué nombres les ponía? Esperanza. La que miraba al sol era Esperanza. Las palabras salieron de la boca de Valeria como si alguien más las estuviera pronunciando. Y había una blanca que se llamaba Paz, porque era la más tranquila. Rodrigo se tambaleó. Esos eran exactamente los nombres que Natalia había usado. No había manera de que Valeria los supiera a menos que... «Necesito sentarme», murmuró Valeria. Sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido, Rodrigo la ayudó a subir al carro y manejó en silencio hasta el primer café que encontró. Una vez sentados, con sendas tazas humeantes frente a ellos, Valeria se atrevió a hacer la pregunta que la aterrorizaba. ¿Y si soy yo? ¿Y si realmente soy su hija? ¿Qué pasaría entonces? Entonces recuperaría lo único que me importa en este mundo, respondió Rodrigo con voz quebrada. Pero Valeria, no quiero que te sientas presionada. Sea cual sea el resultado, respetaré tus decisiones. Los siguientes 2 días fueron una montaña rusa emocional para ambos. Valeria siguió trabajando en el restaurante, pero ahora cada movimiento rutinario estaba teñido de una extraña sensación de estar interpretando un papel que no le correspondía. Las memorias llegaban en oleadas impredecibles. El aroma de un perfume que le recordaba a alguien, el sonido de pasos elegantes en mármol, voces cariñosas llamándola princesa. Por las noches, sola en su pequeño departamento, se miraba al espejo tratando de reconocerse. ¿Quién era realmente? ¿La mesera luchona que había construido su identidad sobre la base del sacrificio de Inés? ¿O la niña rica que había perdido todo en una noche terrible, el miércoles por la mañana? Aurelio llamó con la noticia que cambiaría todo. Los resultados están listos. ¿Pueden venir a mi oficina a las 2? Rodrigo canceló todas sus juntas. Valeria pidió permiso en el restaurante. A las 2 en punto estaban sentados frente al escritorio del detective, quien tenía el sobre manila cerrado en las manos. «Antes de abrir esto», dijo Aurelio, «quiero que sepan que independientemente del resultado, van a necesitarse mutuamente para lo que viene, porque la investigación sobre lo que realmente pasó esa noche apenas está empezando». Abrió el sobre con cuidado ceremonial y extrajo una hoja llena de números y gráficas que para ellos no significaban nada. Pero al final, en letras negras y definitivas, estaba la respuesta. Probabilidad de paternidad, 99,97%. Rodrigo Santamaría es el padre biológico de Valeria Montoya, con un nivel de certeza estadísticamente concluyente. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se llevó las manos al rostro, y sollozos silenciosos sacudieron sus hombros. 20 años de búsqueda, 20 años de culpa y desesperanza, terminaban en ese momento. Valeria lo miraba como si fuera la primera vez que lo veía. Ya no era un desconocido con una historia loca. Era su padre, su papá, como decía el dibujo que había cargado toda su vida. «Natalia», susurró Rodrigo, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «Mi niña, mi princesa». Y ahí, en la oficina llena de expedientes y fotografías, Valeria se derrumbó. Todas las barreras que había construido, toda la resistencia a creer en algo demasiado bueno para ser verdad, se vinieron abajo como un castillo de naipes. «Papá», dijo por primera vez en 20 años, y esa palabra simple bastó para romper los corazones de ambos y comenzar a sanarlos al mismo tiempo. Se abrazaron con la desesperación de 2 náufragos que finalmente encuentran tierra firme. Aurelio se apartó discretamente, dejándolos vivir ese momento que habían esperado 2 décadas. «Mi bebé», murmuró Rodrigo, acariciando el cabello de su hija. «Te busqué en cada esquina de este país. Nunca dejé de creer que regresarías a casa». Valeria se separó para mirarlo a los ojos, esos ojos que ahora reconocía como propios. «Inés, Lucía, me salvó, ¿verdad?».
Te salvó y te cuidó como si fueras suya, confirmó Rodrigo. Le debo todo. Le debo haberte devuelto la vida. Pero en medio de la alegría del reencuentro, las preguntas oscuras seguían flotando en el aire. ¿Quién había orquestado el secuestro? ¿Por qué Lucía había huido en lugar de regresar a Natalia con su familia? Ahora que sabemos la verdad, dijo Aurelio suavemente, necesitamos ir con más cuidado. Si alguien intentó lastimarte una vez, podría intentarlo de nuevo cuando sepan que has regresado. Natalia, Valeria, se estremeció. Había vivido 20 años en el anonimato, protegida por una identidad falsa. Ahora, al reclamar su verdadero nombre, también reclamaba los peligros que venían con él. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Primero, vas a venir a casa conmigo, dijo Rodrigo con una determinación férrea. La mansión está llena de sistemas de seguridad. Estarás más segura ahí mientras Aurelio termina la investigación. No puedo dejar mi trabajo, mi vida. Tu vida es ser mi hija, la interrumpió Rodrigo. Todo lo demás lo podemos resolver después, esa noche, mientras Valeria empacaba sus pocas pertenencias en su diminuto departamento. Más memorias comenzaron a surgir como mareas. Se acordó del olor a madera fina y flores frescas que siempre tenía la casa grande. Recordó una escalera de mármol por la que bajaba corriendo cada mañana para desayunar. Recordó una biblioteca enorme donde se escondía a leer cuentos de princesas. Y también recordó algo más, una voz masculina, no la de su padre, diciéndole que fuera buena niña y no hiciera ruido. Una voz que la había tranquilizado esa noche terrible antes de que todo se volviera oscuridad y terror. Una voz que le resultaba familiar. Aunque no podía ubicar de dónde, guardó el dibujo que había llevado consigo durante 20 años en el fondo de su maleta. Ya no lo necesitaba para recordar quién era su papá, pero lo conservaría como testimonio del amor de Lucía, la mujer que había sacrificado todo para mantenerla a salvo. Al salir de su departamento por última vez, Valeria sintió que cerraba un capítulo de su vida y abría otro completamente diferente. Ya no era la mesera huérfana que luchaba por sobrevivir. Ahora era Natalia Santamaría, heredera de un imperio, hija de un hombre poderoso, y posiblemente el blanco de quien había tratado de matarla 20 años atrás. La mansión Santamaría se alzaba imponente en las lomas de Chapultepec, con sus 3 pisos de cantera rosa y jardines que parecían sacados de una película. Cuando el Mercedes de Rodrigo atravesó la reja electrónica, Valeria sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del auto. ¿Te resulta familiar?, preguntó Rodrigo, observando la reacción de su hija. Valeria asintió lentamente. Era como regresar a un lugar conocido después de un sueño muy largo y confuso. La fuente, murmuró, señalando hacia el centro del jardín frontal. Había peces dorados. Rodrigo sonrió con lágrimas en los ojos. Los peces habían muerto años atrás, pero nunca había tenido el corazón de reemplazarlos. Te encantaba darles de comer por las mañanas antes del desayuno. El interior de la casa golpeó a Valeria como una avalancha de recuerdos fragmentados. El piso de mármol blanco con vetas doradas, la escalera curva que subía al segundo piso, el aroma a maderas finas y flores frescas que cambiaban cada día. Sus pies la llevaron automáticamente hacia lo que había sido su habitación. «Está exactamente como la dejaste», dijo Rodrigo suavemente, abriendo la puerta rosa con pequeñas mariposas pintadas. La habitación era un museo del amor paterno. La cama con dosel rosa, los peluches acomodados perfectamente sobre las almohadas, los libros de cuentos en el librero, los dibujos enmarcados en las paredes. Valeria se acercó al tocador y tomó un cepillo de pelo que seguía teniendo algunos cabellos castaños enredados en las cerdas. «Nunca perdiste la esperanza», susurró. «Jamás, ni un solo día». La voz de Esteban resonó desde la puerta, interrumpiendo el momento íntimo. «Rodrigo, ¿qué significa esto? La servidumbre me dijo que trajiste a una muchacha y que…» Se detuvo en seco al ver a Valeria, durante unos segundos que se sintieron como eternidad. Sus ojos la escrutaron con una intensidad que la hizo sentir como una mariposa clavada en un tablero. «Hermano», dijo Rodrigo, rodeando con el brazo los hombros de Valeria. «Te presento a Natalia, nuestra Natalia. Ha regresado a casa». Esteban se quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma, lo cual, en cierto sentido,
Era exactamente lo que estaba viendo. Eso es imposible, murmuró. Los exámenes de ADN, las investigaciones, después de tantos años, Aurelio Campos la encontró. El ADN confirma que es ella. Sin lugar a dudas. Esteban se acercó lentamente, estudiando cada rasgo del rostro de Valeria. Había algo en su mirada que la ponía nerviosa, como si estuviera evaluando una amenaza más que conociendo a su sobrina perdida. «Es increíble», dijo finalmente, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Después de tanto tiempo, ¿dónde has estado todos estos años?» «En Guadalajara», respondió Valeria, sintiéndose extrañamente intimidada por este hombre. «Una mujer me crió. Me dijo que me había encontrado en un orfanato. Una mujer. ¿Cómo se llamaba?» La pregunta sonó demasiado urgente, demasiado específica. Rodrigo también lo notó y frunció el ceño. «Inés Delgado», respondió Valeria. Aunque ahora sabemos que su verdadero nombre era Lucía Vázquez, Esteban se tambaleó ligeramente, agarrándose del marco de la puerta. «Lucía, la empleada doméstica, ¿la conocías?», preguntó Rodrigo. «Claro que la conocía. Trabajó aquí durante años». Esteban se pasó una mano por el cabello, visiblemente alterado. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué no regresó a Natalia inmediatamente? Era una buena pregunta, la misma que había estado atormentando a Valeria desde que conoció la verdad, pero la manera como Esteban la formuló, con esa ansiedad mal disimulada, despertó sus instintos de supervivencia. «Eso es lo que estamos tratando de averiguar», dijo Rodrigo. «Aurelio está investigando los detalles de lo que pasó esa noche. Aurelio Campos, el exjudicial». Esteban parecía cada vez más nervioso. «Rodrigo, no me parece buena idea revolver el pasado. Ya encontraste a Natalia. ¿No es suficiente? ¿Para qué arriesgarse con investigaciones que podrían traer más dolor? Porque necesito saber quién se llevó a mi hija», respondió Rodrigo con una firmeza que no admitía discusión. ¿Y por qué Lucía sintió que tenía que huir en lugar de traerla de vuelta a casa? Esteban miró a Valeria con una expresión que ella no pudo descifrar, pero que la hizo sentir como si fuera una granada sin seguro. «Bueno, lo importante es que ya está aquí», dijo finalmente. «La familia está reunida de nuevo». Se acercó para darle un abrazo que a Valeria le resultó incómodo y frío, nada parecido a la calidez que irradiaba Rodrigo. Cuando Esteban se separó, ella pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. «Ahora me disculpan. Tengo que hacer unas llamadas urgentes», dijo, saliendo de la habitación con pasos apresurados. Esa misma tarde, en su oficina del centro de la ciudad, Esteban caminaba de un lado al otro como un animal enjaulado. Su escritorio estaba cubierto de documentos financieros que había intentado revisar sin éxito. Su mente no podía concentrarse en otra cosa que no fuera la aparición fantasmal de la sobrina que debería haber muerto hace 20 años. Su teléfono sonó, mostrando el número privado que tanto temía. ¿Qué diablos pasó? La voz del otro lado era fría y amenazante. «Me dijiste que el problema había quedado resuelto hace 2 décadas. Lucía la salvó», respondió Esteban, limpiándose el sudor de la frente. De alguna manera se enteró de lo que iba a pasar y la rescató de la casa de seguridad antes del incendio. Y ahora ha vuelto, con memorias que podrían destruirnos a todos. Todavía no recuerda nada específico de esa noche. Aurelio me lo confirmó en su último reporte. Aurelio, el detective que contrataste para informarte de la investigación de tu hermano. Esteban había logrado infiltrar un informante en la investigación de Rodrigo. Alguien que le reportaba cada movimiento de Aurelio Campos. Era su única manera de mantenerse un paso adelante. Sí, dice que la muchacha tiene amnesia disociativa, pero si sigue recuperando memorias, entonces tenemos que acelerar el proceso. La voz se volvió aún más fría. Eliminar tanto al detective como a la muchacha antes de que recuerden demasiado. No. Esteban se enderezó en su silla. «No voy a permitir que le hagan daño, es mi sobrina». Una risa cruel resonó por el teléfono. «Tu sobrina que va a heredar todo lo que has construido estos 20 años. Tu sobrina que va a descubrir que su querido tío orquestó su secuestro para quedarse con la fortuna familiar». «Era diferente entonces», protestó Esteban. «Era solo dinero, solo negocios. No pensé que realmente la fueran a matar, por favor». «Esteban, sabías exactamente lo que habías puesto en marcha, y ahora que tu plan falló, vas a tener que vivir con las consecuencias. Dame más tiempo».
Puedo convencer a Rodrigo de que deje de investigar. Puedo hacer que Aurelio desaparezca los expedientes. Ya no confío en tus métodos sutiles. Esta vez lo haremos a mi manera. La línea se cortó, dejando a Esteban solo con el peso aplastante de sus decisiones. Había pensado que era lo suficientemente inteligente para controlar todas las variables, para orquestar el crimen perfecto que le daría acceso a la herencia familiar sin dejar cabos sueltos. Pero Lucía Vázquez había sido una variable que no había considerado, una empleada doméstica que había puesto el bienestar de una niña por encima de su propia seguridad, y ahora, 20 años después, esa niña había regresado para reclamar no solo su herencia, sino la verdad sobre la noche que había cambiado todo. Mientras tanto, en la mansión, Valeria cenaba con Rodrigo en el comedor formal, sentándose en la misma silla donde había desayunado miles de veces de niña. La conversación fluía naturalmente, como si los 20 años de separación hubieran sido solo un mal sueño. «¿Tío Esteban siempre fue tan intenso?», preguntó Valeria, recordando la mirada escrutadora de su tío. Rodrigo dejó su tenedor, considerando la pregunta. «Esteban siempre fue más reservado que yo. Después de que desapareciste, se volvió mi pilar emocional. Sin él, creo que me habría vuelto loco. Nunca se casó, no tuvo hijos. Nunca. Decía que la empresa era su única familia, que se dedicaría a ayudarme a encontrarte y a mantener el legado familiar». Valeria asintió, pero algo en el fondo de su mente la inquietaba. Había algo en la manera como Esteban la había mirado, como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Esa noche, acostada en su antigua cama, rodeada de los recuerdos de una infancia que apenas comenzaba a recordar, Valeria no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos confusos de aquella noche terrible, voces susurrando, manos ásperas, el olor a humo y miedo, y en algún lugar de esos recuerdos fragmentados, una voz familiar que le decía que todo iba a estar bien, que solo tenía que ser una niña buena y no hacer ruido, una voz que cada vez se parecía más a la de su tío Esteban. 3 días habían pasado desde el regreso de Valeria a la mansión familiar, cuando Aurelio Campos hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Estaba en su oficina, revisando documentos bancarios que había conseguido a través de sus contactos en la CNBB, cuando se topó con algo que lo hizo silbar de sorpresa. «Hijo de la chingada», murmuró, estudiando las transferencias que aparecían en la pantalla. Esteban Santamaría había retirado 3 millones de pesos de una cuenta offshore 2 días después del secuestro de Natalia. El dinero había sido transferido a una cuenta en las Islas Caimán que, después de una serie de movimientos financieros complejos, había terminado en manos de una empresa fantasma registrada en Panamá. Aurelio imprimió los documentos y los guardó en su caja fuerte personal. Después marcó el número de Rodrigo. «Necesito verte urgentemente», le dijo. «Y trae a Valeria. Lo que encontré va a ser muy difícil de escuchar, pero necesitan saberlo». 1 hora después, padre e hija estaban sentados frente al escritorio del detective, viendo cómo extendía fotografías de estados de cuenta y transferencias bancarias como evidencia en un juicio. «Esteban financió el secuestro», dijo Aurelio sin preámbulos. «Tengo las pruebas. 3 millones de pesos transferidos a los secuestradores 2 días después de que desapareciera Natalia». Rodrigo se quedó en silencio, como si las palabras no llegaran a su cerebro. Su hermano menor, que lo había consolado durante 20 años, que había llorado con él la pérdida de Natalia, que había dedicado su vida a mantener vivo el imperio familiar. «Tiene que ser un error», murmuró finalmente. «Esteban me ayudó a buscarla. Gastó su propio dinero contratando detectives. Para controlar la investigación», lo interrumpió Aurelio. «Para asegurarse de que nunca encontraras las pistas correctas». Valeria sentía que el piso se movía bajo sus pies. Las imágenes fragmentadas de aquella noche comenzaron a cobrar sentido. La voz familiar que la tranquilizaba, las manos conocidas que la entregaron a extraños, la sensación de traición absoluta que había bloqueado su memoria durante 2 décadas. «Era él», susurró, la voz que recuerdo de esa noche. «Era el tío Esteban quien me dijo que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien». Aurelio asintió gravemente. «Lucía Vázquez debe haber visto la entrega. Por eso huyó contigo esa misma noche. Sabía que si Esteban era capaz de vender a su propia sobrina, no dudaría en eliminar a cualquier testigo». Rodrigo se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana.
20 años. 20 años llorando con el hombre que había ordenado el secuestro de su hija. 20 años de consuelo falso, de apoyo hipócrita, de abrazos manchados con la sangre de su propia traición. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué mi hermano haría algo así? Por el testamento, respondió Aurelio. Revisé los documentos legales. En 2004 modificaste tu testamento para dejar todo a Natalia, con Esteban como albacea hasta que ella cumpliera 25 años. Si Natalia moría, Esteban heredaba todo directamente. La verdad cayó sobre ellos como una avalancha. El motivo más viejo del mundo: dinero, poder, envidia. Esteban había vendido el alma de una niña de 8 años por un imperio empresarial. «Tenemos que ir a la policía», dijo Valeria. «Todavía no». Aurelio negó con la cabeza. «Estas pruebas son sólidas, pero necesitamos más. Algo que lo conecte directamente con los secuestradores muertos. Algo que no pueda refutar en los tribunales. ¿Qué propones? Que confrontemos a Esteban, que lo grabemos confesando, que...» El sonido de cristales rotos interrumpió a Aurelio. Las ventanas de su oficina explotaron hacia adentro en una lluvia de fragmentos cortantes, seguidas inmediatamente por el sonido ensordecedor de disparos automáticos. «¡Al suelo!», gritó Aurelio, tirando de Rodrigo y Valeria hacia abajo, justo cuando las balas comenzaron a perforar las paredes. El ataque duró solo 30 segundos, pero se sintió como una eternidad, cuando finalmente cesaron los disparos. Un silencio mortal llenó la oficina destruida. «¿Están bien?», preguntó Aurelio, levantándose cautelosamente. Rodrigo tenía un corte en la frente por un cristal, pero estaba consciente. Valeria temblaba, pero no tenía heridas visibles. Aurelio, sin embargo, se llevó la mano al costado y la retiró manchada de sangre. «Mierda», murmuró, mirando la mancha roja que se extendía por su camisa. «Aurelio». Valeria se acercó corriendo, presionando sus manos contra la herida. «Necesitamos llamar una ambulancia». «No, no hay tiempo». Aurelio se las arregló para caminar hasta su caja fuerte, dejando un rastro de sangre en el piso. «Van a regresar, para asegurarse de que estemos muertos». Con manos temblorosas, abrió la caja fuerte y sacó un sobre manila grueso. «Todas las pruebas. Están aquí», jadeó entregándole el sobre a Rodrigo. «Los estados de cuenta, las transferencias, todo». «Aurelio, resiste», le suplicó Valeria. «Vamos al hospital». «Escúchame bien». Aurelio la tomó del brazo con fuerza sorprendente. «En el Banco Central hay un cofre de seguridad, cuenta 47821. Ahí están los documentos originales, las grabaciones de mis entrevistas con testigos». Su voz se debilitaba rápidamente, pero luchaba por continuar. «La clave del cofre está en mi escritorio, cajón de abajo, detrás de la foto de mi hija. No hables más», lloró Valeria. «Guarda tus fuerzas». Aurelio sonrió débilmente, llevándose una mano manchada de sangre al rostro de la muchacha. «Cuida a tu papá, niña. Es un buen hombre. No merece lo que le hizo su hermano». Sus ojos se cerraron, y su respiración se volvió laboriosa. Rodrigo se acercó, tomando la otra mano del detective. «Aurelio, hermano, aguanta. Vas a estar bien». Pero Aurelio ya no lo escuchaba. Con su último aliento murmuró: «Las pruebas. En el cofre. Banco Central. Cuenta 47821». Y entonces se quedó inmóvil. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a la distancia. Alguien había llamado a la policía al escuchar los disparos. Rodrigo sabía que tenían minutos antes de que llegaran las autoridades, minutos para procesar lo que acababa de pasar. «Esteban ordenó esto», dijo Valeria con una calma que contrastaba con las lágrimas que corrían por sus mejillas. «En cuanto supo que habíamos descubierto la verdad, decidió eliminarnos». Rodrigo asintió, sintiendo que algo se rompía para siempre en su interior. No solo había perdido a su hermano, había descubierto que nunca lo había tenido realmente. «Vamos a conseguir esas pruebas», dijo con una determinación férrea. «Vamos a asegurarnos de que Aurelio no haya muerto en vano». Los paramédicos llegaron primero, seguidos de cerca por la policía, mientras los oficiales tomaban sus declaraciones. Rodrigo logró recuperar discretamente la clave del cofre de seguridad del escritorio de Aurelio. La versión oficial sería que el detective había sido víctima de un asalto que salió mal. Los atacantes habían huido sin llevarse nada de valor.
lo que sugería que eran profesionales contratados para matar, no ladrones comunes. Esa noche, de regreso en la mansión, Valeria no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Aurelio. Un hombre bueno había muerto por protegerla, por ayudar a descubrir una verdad que algunos preferían mantener enterrada. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le preguntó a su padre mientras cenaban en silencio. «Mañana vamos al Banco Central», respondió Rodrigo. «Vamos a recuperar esas pruebas. Y después vamos a confrontar a Esteban con todo lo que sabemos. ¿Y si trata de matarnos de nuevo?». Rodrigo miró a su hija, viendo en sus ojos la misma determinación que había hecho que sobreviviera 20 años de anonimato. «Entonces nos aseguraremos de que sea él quien termine muerto». Ninguno de los dos sabía que, en su oficina del centro de la ciudad, Esteban había recibido la llamada confirmando que el ataque había fallado, que tanto Rodrigo como Valeria seguían vivos, y que ahora tenían acceso a información que podría destruirlo, por primera vez en 20 años. Esteban Santamaría sintió miedo real, el miedo de un hombre que había construido su vida sobre mentiras y sangre, y que ahora veía cómo todo se desmoronaba a su alrededor. La guerra por el alma de la familia Santamaría estaba a punto de comenzar. El Banco Central lucía imponente bajo el sol matutino, cuando Rodrigo y Valeria atravesaron sus puertas de bronce. Habían madrugado, esperando a que abrieran, cargando con el peso de las últimas palabras de Aurelio y la sangre del detective aún fresca en sus memorias. «Buenos días». Rodrigo se dirigió a la recepcionista con la autoridad natural de quien está acostumbrado a que le abran todas las puertas. «Venimos por el cofre de seguridad número 47821. La mujer los dirigió al área de cajas de seguridad, donde un guardia robusto verificó la documentación que Aurelio había dejado en su escritorio. Todo estaba en orden. El detective había registrado tanto a Rodrigo como a Valeria como beneficiarios autorizados. El cofre era más grande de lo que esperaban. Cuando el guardia lo abrió con las 2 llaves requeridas, reveló una colección exhaustiva de documentos, fotografías, grabaciones en USB y expedientes que representaban meses de investigación meticulosa. «Vámonos de aquí», murmuró Valeria, sintiendo que cada segundo que pasaban en el banco los ponía más en peligro. «Podemos revisar todo en casa». De regreso en la mansión, Rodrigo y Valeria se encerraron en la biblioteca, extendiendo el contenido del cofre sobre la mesa de roble macizo donde él solía trabajar en las noches. Era como armar un rompecabezas macabro de traición familiar. «Mira esto». Valeria levantó una fotografía granulada que parecía tomada con teleobjetivo. Es Esteban entregando un sobre a alguien en un estacionamiento. Rodrigo estudió la imagen. La fecha en la esquina marcaba 13 de noviembre de 2004, 2 días antes del secuestro. Aurelio lo estuvo siguiendo. Dios mío, estuvo construyendo este caso durante semanas. Encontraron más fotografías. Esteban reuniéndose con hombres de aspecto peligroso. Esteban sacando dinero de cajeros automáticos en horarios extraños. Esteban hablando por teléfono en lugares apartados con expresión tensa. Pero lo que realmente los dejó helados fueron las grabaciones. Valeria conectó uno de los USB a la laptop de su padre. La voz de Aurelio llenó la habitación, narrando sus hallazgos como un fiscal presentando evidencia. Grabación del 18 de marzo. Entrevista con Carmen Reyes, ex empleada de la mansión Santamaría. Carmen declara que la noche del secuestro vio a don Esteban hablando nerviosamente por teléfono en el jardín, según sus palabras exactas. Parecía estar dando direcciones a alguien, como si estuviera explicando cómo llegar a algún lugar. La siguiente grabación era aún más devastadora. Entrevista con Miguel Herrera, ex chofer de la familia. Miguel confirma que don Esteban le pidió que sacara el auto de la cochera esa noche. Alegando que tenía una cita de negocios urgente, el chofer nota que don Esteban regresó 3 horas después, visiblemente alterado y con la ropa manchada. Rodrigo se levantó de su silla, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde Natalia solía jugar. Su hermano había planeado meticulosamente la destrucción de su familia. Había actuado como consolador mientras sabía exactamente dónde estaba la niña desaparecida. «Hay más», dijo Valeria, revisando otros documentos. «Mira esto». Era una copia de los registros telefónicos de Esteban correspondientes a noviembre de 2004. Llamadas a números que Aurelio había rastreado hasta teléfonos desechables registrados bajo nombres falsos. El detective había marcado con rojo las llamadas realizadas entre el 10 y el 16 de noviembre. Estuvo coordinando todo durante una semana, murmuró Rodrigo.
Una semana planeando vender a su propia sobrina, en el fondo del cofre encontraron algo que los hizo estremecer: copias de los expedientes policiales del incendio en Tlalpan, incluyendo fotografías de la escena del crimen, que nunca se habían hecho públicas. Los 3 hombres muertos en la casa de seguridad habían sido identificados: Ramón Heredia, 34 años, con antecedentes por secuestro y extorsión; Carlos Méndez, 28 años, especialista en explosivos; y José Reina, 41 años, exmilitar expulsado por conducta deshonrosa. «Estos eran los secuestradores», dijo Valeria, estudiando las fotografías. «Los que me tenían antes de que Lucía me rescatara». Rodrigo tomó el expediente policial completo. Según los investigadores, el incendio había sido causado por una explosión de gas, pero había indicios de que la tubería había sido saboteada. Los cuerpos mostraban signos de haber sido golpeados antes del incendio. «Esteban los mandó matar», concluyó. «Una vez que Lucía te rescató, ya no los necesitaba. Al contrario, se volvieron un riesgo». Pero el documento que finalmente confirmó todo fue una transcripción de una llamada telefónica interceptada por Aurelio mediante contactos en la PGR. Era una conversación entre Esteban y un número no identificado, grabada 3 días después del secuestro. Se completó el trabajo. Hubo complicaciones. La empleada se llevó el paquete. ¿Qué empleada? Lucía Vázquez. Rescató a la niña antes de que llegáramos. Encuéntrenla. Eliminen a ambas. Ya desaparecieron. Probablemente salieron de la ciudad. Entonces háganlo parecer un accidente. Quemen la casa de seguridad con los otros adentro. Que parezca que todos murieron, incluida la niña. La voz de Esteban era inconfundible. Rodrigo la había escuchado durante 50 años. Había crecido con ella. Había confiado en ella más que en ninguna otra cosa en el mundo. Ordenó quemar vivos a los secuestradores para eliminar evidencia, susurró Valeria. Y quería que pensaran que yo había muerto también. Por eso nunca encontrábamos rastros de ti, añadió Rodrigo. Porque oficialmente habías muerto en ese incendio. Esteban se aseguró de que los investigadores llegaran a esa conclusión. Pasaron las siguientes 2 horas revisando cada documento, cada fotografía, cada grabación. El caso que Aurelio había construido era abrumador. Estados de cuenta bancarios, testimonios de testigos, evidencia fotográfica, interceptaciones telefónicas, documentos forjados para ocultar el rastro del dinero. «Es suficiente para mandarlo a la cárcel de por vida», dijo Rodrigo finalmente. «Pero necesitamos llevarlo ante las autoridades de manera que no pueda eliminarnos antes. O podríamos confrontarlo directamente», sugirió Valeria. «Grabarlo confesando, como había planeado Aurelio». Rodrigo la miró con expresión preocupada. «Es demasiado peligroso. Ya intentó matarnos una vez, y va a seguir intentándolo hasta que lo detengamos», respondió ella con una determinación que le recordó dolorosamente a la niña valiente que había sido. «Papá, Aurelio murió por darnos estas pruebas. No podemos permitir que su sacrificio haya sido en vano». Rodrigo sabía que su hija tenía razón. Esteban no iba a detenerse. Mientras ellos estuvieran vivos y con acceso a esa información, representarían una amenaza existencial para él. «Está bien», dijo finalmente, «pero lo hacemos a mi manera, públicamente, con testigos, en un lugar donde no pueda recurrir a la violencia. ¿Qué propones?» La junta mensual del consejo directivo de la empresa es mañana. Todos los socios principales estarán ahí, incluyendo abogados y auditores externos. Si confrontamos a Esteban en esa reunión, con todas las pruebas, no podrá negar nada ni atacarnos sin exponerse completamente. Valeria asintió. Era un plan riesgoso, pero mejor que cualquier alternativa. Esa noche, mientras guardaban cuidadosamente todos los documentos en una nueva caja fuerte instalada en la biblioteca, Rodrigo no podía dejar de pensar en los 20 años que había pasado llorando con el hombre que había destruido su familia. «¿Cómo pude ser tan ciego?», se preguntó en voz alta. «¿Cómo no vi lo que era realmente?» «Porque no querías verlo», respondió Valeria suavemente. «Porque necesitabas creer que al menos tenías a tu hermano. Esteban aprovechó tu dolor para controlarte. Mañana termina todo», prometió Rodrigo. «Mañana Esteban paga por lo que nos hizo». Lo que no sabían era que, en su penthouse de Polanco, Esteban había llegado a la misma conclusión. Ya no podía confiar en métodos sutiles o ataques desde las sombras.
si Rodrigo y Valeria tenían las pruebas de Aurelio. Su única opción era un enfrentamiento directo, y en un enfrentamiento directo, él tenía todas las ventajas. Después de todo, llevaba 20 años preparándose para este momento. La sala de juntas del piso 32 se llenaba gradualmente con los miembros del Consejo Directivo de Grupo Santa María, empresarios de traje impecable, abogados con maletines de piel, auditores con laptops y calculadoras, todos reunidos para la sesión mensual que Rodrigo había convertido en el escenario para el enfrentamiento más importante de su vida. Valeria estaba sentada en la silla reservada para invitados especiales, con una grabadora digital oculta en su bolsa y copias de los documentos más comprometedores guardadas en un sobre manila. Su corazón latía como tambor de guerra, pero su expresión era serena. «Buenos días, señores». Rodrigo tomó su lugar en la cabecera de la mesa. «Antes de revisar los informes trimestrales, tengo un asunto familiar muy importante que compartir con ustedes». Esteban llegó precisamente a las 10, como siempre. Vestía su traje gris favorito y llevaba su maletín de cuero que había sido su compañero durante décadas de reuniones. Al ver a Valeria, su paso se ralentizó ligeramente, pero mantuvo la composición. «Hermano», saludó, tomando su asiento a la derecha de Rodrigo. «No sabía que Natalia iba a acompañarnos hoy. Valeria tiene mucho que aportar a esta conversación», respondió Rodrigo, enfatizando deliberadamente el nombre que ella había elegido mantener. Los siguientes 20 minutos transcurrieron con normalidad aparente: revisión de estados financieros, discusión de nuevos contratos, aprobación de presupuestos. Pero Valeria notaba cómo Esteban la observaba constantemente, como si fuera una bomba de tiempo cuya cuenta regresiva solo él podía escuchar. «Ahora, si me permiten», Rodrigo se puso de pie. «Quiero compartir con ustedes la historia más extraordinaria de supervivencia familiar que hayan escuchado jamás». El ambiente en la sala cambió. Los empresarios dejaron sus teléfonos. Los abogados cerraron sus laptops. Todos prestaron atención completa. Como saben, mi hija Natalia desapareció hace 20 años. Todos ustedes me acompañaron en esa tragedia. Me apoyaron en la búsqueda. Compartieron mi dolor. Varios asintieron, recordando aquellos días oscuros cuando Rodrigo casi perdió la razón. La semana pasada, mi hija regresó a casa, viva, sana, convertida en una mujer extraordinaria llamada Valeria. Murmullos de asombro recorrieron la mesa. Algunos conocían rumores, pero esta era la primera confirmación oficial. «Pero lo más importante no es que haya regresado», continuó Rodrigo, «sino cómo sobrevivió y quién la salvó». Valeria sacó discretamente la grabadora, activándola bajo la mesa. «Mi hija fue rescatada por una empleada de nuestra casa llamada Lucía Vázquez, quien arriesgó su vida para sacarla de las manos de sus secuestradores». «Rodrigo», interrumpió Esteban con voz tensa, «no creo que este sea el lugar apropiado para...». «Este es exactamente el lugar apropiado». La voz de Rodrigo resonó en la sala. «Porque lo que descubrimos sobre esa noche va a impactar directamente en el futuro de esta empresa». Sacó el primer documento, el estado de cuenta bancario de Esteban con la transferencia de 3 millones de pesos. «Esteban, ¿puedes explicarnos esta transferencia realizada 2 días después del secuestro de mi hija?» El color se fue del rostro de Esteban. Miró el documento, después a los rostros expectantes alrededor de la mesa, después de vuelta a su hermano. Eso fue para pagar a los investigadores privados que contraté para buscar a Natalia». «¿3 millones de pesos? ¿A investigadores privados?». Rodrigo sacó otro documento. «Porque aquí tengo el rastro de ese dinero». Y terminó en una cuenta de las Islas Caimán, registrada a nombre de una empresa fantasma. Los murmullos se volvieron más intensos. Los abogados intercambiaron miradas preocupadas. «Rodrigo, no sé de qué estás hablando». Esteban se las arregló para sonar ofendido. «¿Estás insinuando que yo tuve algo que ver con el secuestro de mi sobrina?». «No lo estoy insinuando». Rodrigo sacó las fotografías que Aurelio había tomado. «Lo estoy afirmando directamente. Las imágenes granuladas de Esteban entregando sobres, reuniéndose con criminales conocidos, hablando por teléfono en estacionamientos oscuros, fueron pasando de mano en mano alrededor de la mesa. «Estas fotografías son falsas», declaró Esteban, pero su voz temblaba. «Alguien las manipuló para hacerme ver culpable». «¿También manipularon esto?». Valeria habló por primera vez, activando la grabación de la conversación telefónica interceptada.
La voz de Esteban llenó la sala. Encuéntrenla, eliminen a ambas, entonces háganlo parecer un accidente. Quemen la casa de seguridad con los otros adentro. El silencio que siguió fue absoluto. Varias personas se llevaron las manos a la boca. Un abogado se puso visiblemente pálido. El auditor principal cerró su laptop lentamente, como si el peso de lo que acababa de escuchar fuera demasiado para procesarlo. Esa grabación está editada, insistió Esteban, pero ya no sonaba convincente ni para él mismo. Me están tendiendo una trampa. ¿Una trampa? Rodrigo se inclinó hacia adelante. Hermano, llevamos 20 años llorando juntos por mi hija, 20 años en los que me consolaste, me apoyaste, me ayudaste a seguir adelante. Todo eso era actuación. Esteban miró alrededor de la mesa, viendo las caras de disgusto y horror de personas que lo habían respetado durante décadas. Su mundo construido sobre mentiras se desmoronaba en tiempo real. Tú no entiendes, dijo finalmente, su máscara de hermano devoto comenzando a resquebrajarse. Tú nunca entendiste lo que era ser el segundo hijo, el hermano menor, el que siempre vivió a tu sombra. ¿De qué hablas? Papá siempre te prefirió. Todo era para Rodrigo el brillante, Rodrigo el heredero, Rodrigo el futuro de la familia. La voz de Esteban se volvía más aguda, más desesperada. Y después llegó Natalia. Y tú cambiaste el testamento. Todo el imperio que yo había ayudado a construir, todo el trabajo que había hecho durante años, se lo ibas a dejar a una niña de 8 años. Valeria sintió náuseas. Su propia existencia había sido la gota que derramó el vaso de la envidia de su tío. «Así que decidiste matarla», gritó Rodrigo poniéndose de pie. «Decidiste asesinar a tu propia sobrina por dinero. Yo no quería que la mataran». Esteban también se levantó, ya sin control sobre sus emociones. Solo quería que desapareciera por un tiempo, que pareciera que había muerto. Iba a pedirte que me nombraras heredero para consolarte. Y después, años más tarde, la habríamos encontrado y regresado a casa. Mentira. Valeria se puso de pie. Los secuestradores tenían órdenes de matarme. Si Lucía no me hubiera rescatado, estaría muerta. Los secuestradores se salieron del plan. Esteban estaba completamente descontrolado ahora. Se pusieron codiciosos. Querían más dinero. Amenazaron con exponerme. No tuve otra opción que eliminarlos. ¿Y Aurelio Campos?, preguntó Rodrigo. ¿Él también se salió de tu plan? Esteban se quedó en silencio, dándose cuenta de que acababa de confesar múltiples asesinatos frente a una sala llena de testigos. El detective estaba haciendo demasiadas preguntas. Murmuró. Iba a destruir todo lo que habíamos construido. Todo lo que yo había construido, rugió Rodrigo. Tú solo eres un parásito que vivió de mi trabajo durante 20 años. Este imperio también es mío. Esteban sacó una pistola de su maletín, apuntándola directamente a Valeria. Y no voy a permitir que una mocosa me quite lo que me pertenece. Gritos y exclamaciones llenaron la sala. Algunas personas se tiraron al suelo, otras corrieron hacia las puertas, pero Rodrigo se mantuvo firme entre la pistola de su hermano y su hija. Esteban, baja el arma. Ya confesaste todo. Es suficiente. Suficiente. Esteban rió con una risa que sonaba completamente demente. Nada es suficiente hasta que esta familia reconozca lo que yo he sacrificado, lo que yo he dado. Lo único que has dado es dolor y muerte, dijo Valeria con una calma que la sorprendió a ella misma. Asesinaste a 3 hombres para ocultar tu crimen. Mataste a Aurelio por hacer su trabajo. Y estuviste dispuesto a matarme cuando tenía 8 años. Debería haber muerto, gritó Esteban. Deberías haber muerto con esa mujer entrometida hace 20 años. Esta fortuna es mía por derecho. Fue entonces cuando todos supieron, sin lugar a dudas, que el hombre que habían conocido durante décadas nunca había existido realmente. Solo había sido una máscara que ocultaba un monstruo dispuesto a todo por poder y dinero. La grabadora de Valeria capturó cada palabra, cada confesión, cada admisión de culpa, evidencia que sería más que suficiente para condenar a Esteban Santamaría por el resto de su vida, si es que salía vivo de esa sala. La tensión en la sala de juntas era tan densa que parecía que el aire mismo se había vuelto sólido. Esteban mantenía la pistola apuntada hacia Valeria con manos que temblaban de ira y desesperación, mientras Rodrigo se interponía como un muro humano entre la bala y su hija. Esteban,
Hermano. Rodrigo extendió las manos lentamente. Esto ya se acabó. Toda la sala escuchó tu confesión. Baja el arma y hablemos como familia. Familia. La risa de Esteban sonaba completamente desquiciada. ¿Ahora me hablas de familia? Después de humillarme frente a todo el consejo directivo, los empresarios que no habían logrado salir de la sala estaban agazapados detrás de sillas y mesas, algunos hablando en susurros por teléfonos celulares, probablemente alertando a la policía. Tú te humillaste solo, respondió Valeria con una valentía que la sorprendió. Yo no te obligué a confesar tus crímenes. Esteban giró la pistola hacia ella, y Rodrigo dio un paso protector hacia adelante. No te muevas, gritó Esteban. Ni un paso más, hermano, o la mato aquí mismo. ¿Y después qué?, preguntó Rodrigo con una calma forzada. ¿Vas a matarnos a todos? ¿A toda la sala de juntas, Esteban? Piensa, ya confesaste todo. Tu única salida ahora es cooperar con las autoridades. Mi única salida eres tú muerto y ella muerta. Los ojos de Esteban brillaban con una locura que llevaba décadas gestándose. Sin ustedes, yo soy el único heredero. Puedo decir que fue un ajuste de cuentas, que unos sicarios los mataron y después me atacaron a mí. Valeria se dio cuenta de que su tío había perdido completamente el contacto con la realidad. En su mente fracturada, todavía había una manera de salir victorioso de esta situación. Los sicarios que contrataste para matarnos en la oficina de Aurelio ya hablaron con la policía, mintió Valeria. Están cooperando a cambio de una reducción de sentencia. No era verdad, pero necesitaba desestabilizar a Esteban, hacerlo dudar de su plan desesperado. Mentira, pero la incertidumbre apareció en sus ojos. Yo me encargué de que no pudieran hablar. ¿Los mataste también?, preguntó Rodrigo. Dios mío, Esteban, ¿cuántas personas has asesinado para mantener tu secreto? Las necesarias, rugió Esteban. Todo lo que hice fue necesario para proteger lo que me pertenecía. En ese momento se escucharon sirenas acercándose al edificio. Alguien había logrado alertar a las autoridades. Esteban las escuchó también, y su desesperación se intensificó. Se acabó el tiempo de hablar, murmuró, ajustando su agarre en la pistola. Adiós, hermano. Adiós, sobrinita querida. Todo pasó en cámara lenta. Esteban apretó el gatillo apuntando a Valeria. Rodrigo se lanzó hacia adelante con un grito desgarrador. El disparo resonó en la sala como un trueno, pero fue Rodrigo quien se tambaleó, llevándose una mano al hombro donde la sangre comenzaba a manchar su camisa blanca. ¡Papá! Valeria corrió hacia él. ¡Aléjate de él! Esteban apuntó de nuevo, esta vez directamente a la cabeza de Rodrigo. La próxima va al corazón. Valeria se detuvo, con lágrimas corriendo por sus mejillas al ver a su padre herido en el suelo, sangrando por protegerla. Por favor, suplicó. Ya lastimaste suficiente gente. Mi papá nunca te hizo nada malo. ¿Nada malo? Esteban se acercó peligrosamente. Me quitó todo. Primero el amor de nuestro padre, después la herencia, y ahora mi libertad. Te lo quitaste tú mismo con tus decisiones, dijo Rodrigo desde el suelo, presionando su herida. Yo siempre te consideré mi hermano igual. Nunca fui tu igual. Siempre fui tu sombra. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Esteban miró hacia las ventanas, calculando opciones que ya no existían. Si no puedo tener el imperio, entonces nadie lo tendrá, murmuró con una sonrisa que helaba la sangre. Se dirigió hacia la puerta de la sala, manteniendo la pistola apuntada hacia Rodrigo y Valeria. Vamos, los tres nos vamos de aquí. No puedes escapar, Esteban, dijo Rodrigo. Todo el edificio debe estar rodeado. Entonces moriremos todos juntos, como una familia feliz. Obligó a Rodrigo a levantarse a pesar de su herida, y con Valeria caminando delante de ellos, salieron de la sala de juntas hacia el pasillo principal del piso 32. El edificio efectivamente estaba rodeado. A través de las ventanas del pasillo podían ver patrullas, ambulancias, y lo que parecía ser un equipo de fuerzas especiales posicionándose en el estacionamiento. ¿A dónde vamos?, preguntó Valeria. A la azotea, respondió Esteban. Ahí podremos negociar. ¿Negociar qué? Ya confesaste todo frente a testigos. Puedo decir que estaba actuando bajo coacción, que alguien amenazó a mi familia para obligarme a confesar crímenes que no cometí. Su mente se aferraba desesperadamente a cualquier explicación que pudiera salvarlo. Sin importar qué tan absurda fuera,
Llegaron al elevador de servicio que llevaba a la azotea. Mientras subían, Rodrigo intentó una última vez llegar a la humanidad que pudiera quedar en su hermano. Esteban, todavía puedes hacer lo correcto. Entrégate, coopera con la justicia, ayuda a las familias de las personas que mataste a encontrar paz. ¿Para qué? Para pasar el resto de mi vida en prisión mientras ustedes disfrutan de mi dinero. No es tu dinero. Nunca fue tu dinero. Era mío. Esteban golpeó la pared del elevador con el puño libre. Yo trabajé por él. Yo lo cuidé. Yo mantuve viva la empresa mientras tú te hundías en la depresión. Las puertas se abrieron en la azotea. El viento de la Ciudad de México los golpeó inmediatamente, llevando consigo el sonido de helicópteros que comenzaban a rodear el edificio. «¡Aléjense!», gritó Esteban hacia los helicópteros. «Tengo rehenes». La azotea del edificio Santa María había sido renovada recientemente. Esteban había insistido en instalar una escalera de mármol que llevaba a una terraza elevada. Diseñada para impresionar a clientes importantes durante eventos especiales, la escalera había sido su idea, su proyecto vanidoso para mostrar el poder de la empresa. Ahora los obligó a subir esa misma escalera hacia la terraza más alta. «Es suficiente», gritó Valeria cuando llegaron arriba. «Ya no podemos subir más. ¿Qué planeas hacer ahora?» Esteban miró alrededor, viendo helicópteros, francotiradores en edificios cercanos, y toda la maquinaria de la justicia que se cerraba sobre él como una red. Su imperio de mentiras llegaba a su fin en el lugar más alto que había conseguido construir. «Si no puedo tenerlo todo», murmuró, «al menos puedo asegurarme de que ustedes no tengan nada». Apuntó la pistola directamente a la cabeza de Valeria. «Esteban, no». Rodrigo se lanzó con la poca fuerza que le quedaba, golpeando el brazo de su hermano justo cuando disparaba. La bala se perdió en el aire. Los dos hermanos lucharon por el control del arma. En la lucha, desesperado y enloquecido, Esteban empujó violentamente a Rodrigo, que se tambaleó peligrosamente cerca del borde de la terraza. «Ten cuidado», gritó Valeria. Pero Esteban ya no escuchaba razones. Se volteó para dispararle a Valeria, pero en su prisa y desesperación no calculó bien sus pasos. Su pie derecho pisó en falso en el borde del escalón más alto de la escalera de mármol que él mismo había mandado instalar, la misma escalera que había sido símbolo de su ambición y vanidad. El equilibrio se perdió. Sus brazos se agitaron buscando algo a qué aferrarse. La pistola voló por el aire, y Esteban Santamaría cayó por su propia escalera de mármol, su cuerpo golpeando cada escalón con sonidos sordos y terribles, cuando finalmente se detuvo en el descanso inferior. Ya no se movía. Su cuello estaba doblado en un ángulo imposible. La justicia poética había llegado. El hombre que había construido su poder sobre la ambición desmedida murió víctima de su propio símbolo de grandeza. 3 meses después, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda del comedor familiar, mientras Valeria servía café en las tazas de porcelana que había aprendido a reconocer como parte de su verdadera infancia. Rodrigo estaba sentado frente a ella, leyendo el periódico con el brazo izquierdo todavía en cabestrillo, secuela del disparo que había recibido protegiendo a su hija. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Valeria, como había hecho cada mañana durante los últimos 3 meses. «Mejor cada día», respondió él con una sonrisa que ya no llevaba el peso de 20 años de dolor. «Los doctores dicen que podré quitar el cabestrillo la próxima semana». La recuperación había sido lenta pero constante. No solo la física, sino la emocional. Padre e hija habían tenido que aprender a conocerse de nuevo, a construir una relación sobre los cimientos de 2 décadas perdidas y traumas compartidos. «¿Ya decidiste sobre la propuesta de Televisión Azteca?», preguntó Rodrigo. Valeria sonrió. Después de que la historia se hiciera pública, varios medios habían querido comprar los derechos para hacer una telenovela o película sobre el caso. La ironía no se les escapaba. Una historia real de secuestro, traición familiar y reencuentro que sonaba demasiado dramática para ser verdad. Les dije que no. Nuestra historia no es entretenimiento. Es nuestra vida. Rodrigo asintió, orgulloso de la sabiduría de su hija. En estos meses había aprendido a admirar la fortaleza que Valeria había desarrollado durante sus años de lucha, la dignidad con que había manejado su nueva realidad y, sobre todo, la generosidad con que había perdonado 20 años de ausencia involuntaria. El sonido del timbre los interrumpió. Era Carmen, la nueva ama de llaves,
anunciando que había llegado el arquitecto para revisar los planos del proyecto más importante que habían emprendido juntos. «Buenos días, señor Santamaría, señorita Valeria», saludó el arquitecto, extendiendo los planos sobre la mesa del comedor. «Los últimos ajustes están listos». Valeria se inclinó sobre los dibujos con emoción. Era un orfanato moderno y acogedor, diseñado para albergar a 50 niños que, como ella, habían perdido a sus familias o vivían en situaciones de riesgo. «¿Y el jardín?», preguntó. «Aquí está». El arquitecto señaló una sección verde en los planos. Exactamente como lo pidió, rosales de diferentes colores, un área de juegos y un pequeño anfiteatro para actividades grupales. Perfecto. Quiero que los niños tengan un lugar hermoso donde crear recuerdos felices. ¿Ya decidieron el nombre definitivo?, preguntó el arquitecto. Rodrigo y Valeria intercambiaron una mirada cómplice. «Casa Hogar Inés Delgado», dijeron al unísono. Habían decidido honrar la memoria de la mujer que había sacrificado su identidad, su pasado, y finalmente su vida para salvar a una niña. Lucía Vázquez había muerto siendo Inés Delgado, y bajo ese nombre sería recordada para siempre. «Es un nombre hermoso», comentó el arquitecto. «¿Para cuándo está planeada la inauguración?» «Para el 15 de noviembre», respondió Valeria, «en el aniversario de la noche que cambió nuestras vidas». Después de que el arquitecto se fue, padre e hija salieron al jardín de la mansión. Rodrigo había restaurado la fuente con peces dorados, y Valeria había plantado nuevas rosas, cada una con un nombre especial: esperanza, paz, fortaleza, perdón. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Rodrigo mientras caminaban entre los rosales, «de haber decidido mantener el nombre Valeria?» Ella sonrió, tocando suavemente los pétalos de la rosa que había nombrado Esperanza. «Nunca. Natalia fue la niña que perdió todo en una noche terrible. Valeria es la mujer que sobrevivió, que luchó, que encontró el camino de regreso a casa. Ambas somos yo. Pero fue Inés quien me salvó con ese nombre, y fue como Valeria que te encontré. Entonces serás Valeria Santamaría para siempre». «Valeria Montoya Santamaría», lo corrigió. «Montoya porque así me crió Inés, y Santamaría porque ese es mi verdadero apellido. No voy a borrar ninguna parte de mi historia». Rodrigo asintió, entendiendo la sabiduría de su hija. Había aprendido que el amor no significa borrar el pasado, sino integrarlo para construir un futuro mejor. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de estos meses?», dijo Valeria. «Que finalmente puedo recordar sin dolor. Las memorias de mi infancia contigo ya no vienen acompañadas de terror, sino de alegría». Era verdad, con terapia psicológica y el ambiente seguro de la casa familiar. Valeria había recuperado completamente sus recuerdos de los primeros 8 años de su vida. Recordaba desayunos familiares, tardes de cuentos en la biblioteca, juegos en el jardín y, sobre todo, el amor incondicional de un padre que la había buscado durante 2 décadas. «¿Y los recuerdos de esa noche?», preguntó Rodrigo cuidadosamente. «También están ahí, pero ya no me controlan. Recuerdo el miedo, la confusión, pero también recuerdo cómo Inés apareció como un ángel para salvarme. Ya no solo veo la oscuridad, también veo la luz que me rescató». Esa tarde visitaron la tumba de Aurelio Campos en el Panteón de San Ángel. Llevaron flores frescas y una carta de agradecimiento de parte de toda la familia. «Gracias, hermano», murmuró Rodrigo frente a la lápida de granito negro. «Sin tu valentía, sin tu dedicación, nunca habríamos conocido la verdad». Valeria dejó un ramo de rosas blancas junto a la lápida. «Perdón por no haberte creído al principio», susurró. «Perdón por dudar de ti cuando solo querías ayudarnos». Habían establecido una beca en nombre de Aurelio para estudiantes de criminología, asegurándose de que su legado de búsqueda de la verdad continuara ayudando a otras familias. Al atardecer, regresaron a la mansión donde los esperaba una sorpresa que Rodrigo había preparado en secreto. En la biblioteca, sobre la mesa de roble, había un álbum de fotografías completamente nuevo. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria. «Nuestro nuevo álbum familiar», respondió Rodrigo. Empezando desde el día que te encontré en aquel callejón, Valeria abrió el álbum con lágrimas en los ojos. La primera fotografía era de ellos dos en el Sanborns esa primera noche, tomada discretamente por una cámara de seguridad que Rodrigo había conseguido a través de sus contactos. Parecían 2 extraños buscando respuestas, sin saber que estaban a punto de recuperar una familia.
Las páginas siguientes documentaban su viaje, exámenes de ADN, reuniones con Aurelio, el momento cuando Valeria vio su antigua habitación, comidas familiares, sesiones de terapia y, finalmente, fotografías de los últimos meses de verdadera felicidad familiar. «Vamos a llenarlo de muchas memorias nuevas», prometió Rodrigo. «Ya lo estamos llenando», respondió Valeria, señalando hacia las ventanas donde se veían los jardines que ahora cuidaban juntos. «Cada día que pasamos juntos es una nueva página». Esa noche, durante la cena, hablaron sobre el futuro. El orfanato estaría listo en 6 meses. Rodrigo había decidido reducir su participación en la empresa para dedicar más tiempo a labores filantrópicas. Valeria estudiaba administración de empresas en línea, preparándose para ayudar a dirigir las fundaciones familiares. «¿Sabes qué le diría a Esteban si pudiera hablar con él una última vez?», dijo Valeria de repente. «¿Qué le dirías? Que lo perdono. No por él, sino por nosotros. El rencor solo envenena a quien lo carga. E Inés no me salvó para que viviera con odio en el corazón». Rodrigo tomó la mano de su hija a través de la mesa. «Eres más sabia de lo que yo era a tu edad. Me tomó 20 años aprender a perdonar. Y tú ya lo sabes a los 28. Tuve una buena maestra. Inés me enseñó que el amor siempre es más fuerte que el miedo, y que la familia no es solo la sangre, sino la gente que está dispuesta a sacrificarlo todo por ti». Al final de la noche, mientras Valeria se preparaba para dormir en su antigua habitación que ahora había redecorado con objetos de su vida adulta mezclados con recuerdos de su infancia, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. Había comenzado como una mesera sin pasado, había descubierto que era heredera de un imperio, había enfrentado la traición más cruel y había emergido como una mujer completa que sabía exactamente quién era y hacia dónde iba. En su buró tenía el dibujo original que había llevado consigo durante 20 años. Ya no lo necesitaba para recordar quién era su papá, pero lo conservaba como símbolo del poder del amor para atravesar cualquier oscuridad. Al lado del dibujo había una fotografía reciente de ella y Rodrigo en el jardín, sonriendo genuinamente, con las rosas de fondo, 2 corazones que habían estado rotos durante 2 décadas, finalmente completos otra vez. El restaurante El Corazón había cerrado para siempre, pero en la mansión Santa María, en el orfanato que estaban construyendo y en las vidas que tocarían con su historia de supervivencia y perdón, el corazón de esta familia había encontrado su verdadero hogar. Por fin, después de 20 años de búsqueda, el círculo estaba cerrado y era perfecto.